Buenas, buenas, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este su programa Píldoras de Fe, Píldoras para el Corazón, como siempre con la palabra de Dios. Y precisamente comenzamos este año, este nuevo año, con una palabra en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Donde no hay dirección divina, no hay orden, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Donde no hay dirección divina. Es importante entender que nosotros podemos direccionar nuestra vida de muchas maneras, formas. De cierta manera siempre tenemos algunas direcciones o fórmulas para nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos unos criterios a veces muy personales, muy particulares, todos de respeto, todos de validez de una manera u otra. Y muchas veces nosotros queremos establecer nuestros patrones de conducta o de comportamiento sobre los demás como una norma única y necesaria para todos. Pero realmente cada ser humano tiene una particularidad en muchas cosas, ¿no? En lo que sí podemos generalizar y hablar de una manera muy concreta es en la ley de Dios, en la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, no varía, en razón de que es el hombre el que debe cambiar o variar para entrar en congruencia con la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la ley de Dios, toda está establecida para el orden, precisamente para arremeter contra ese caos del mundo, y más en este mundo actual, en este mundo moderno, en este mundo que va tan acelerado, ya no es el de otro tiempo, ¿no? Ya es el tiempo de las telecomunicaciones, de lo digital, de lo moderno, de lo tecnológico y demás. Y quizás muchos de nosotros nos hemos quedado todavía ya en el teléfono de dar vueltas. Y esto del teléfono táctil y del teléfono celular inteligente, que a veces el único inteligente es el celular porque el dueño sí como que no cuadra, ¿no? Y la verdad es que muchas veces vemos que entre más fórmulas o posibilidades que se buscan para que todo reine en orden, que todo se manifieste en orden, precisamente aparece el caos. Miremos nomás en los pueblos, miremos nomás en algunas ciudades donde se han fomentado ciertas leyes y normas para establecer orden, cada vez vemos más caos. ¿Quién transita hoy en Zipaquirá en vehículo? ¿Quién puede tener la comodidad de dirigirse de un lugar a otro en el tiempo que antes, si ahora se le va 2 o 3 veces mayor tiempo? El carro que está estacionado donde no es zona de parqueo, el que está estacionado inapropiadamente, el que está ubicado en el lugar inadecuado, el que preciso se accidenta y tranco, el desorden, impera como el desorden, ¿no? Así también en nuestra vida espiritual y por ende en nuestra vida material. Cuando en la palabra de Dios hay unas leyes establecidas, no es porque sea un Dios egoísta o un Dios que no quiere nuestra alegría, nuestro gozo o nuestro regocijo, es que hay ciertas normas que están establecidas para bendición. Por eso, al leer este versículo 18 del capítulo 29 de Proverbios, donde no hay dirección divina, no hay orden. Y hablando de dirección divina, debemos recordar que es el orden establecido por Dios y que esa dirección divina no tiene sino un solo maestro o pedagogo, que es el Espíritu Santo. Y ahí podemos ir relacionando con esa enseñanza, esa pedagogía de Dios que es a través de su palabra, de la Sagrada Escritura, donde pues Dios nos da como esos patrones de lineamiento, de comportamiento en el orden natural y divino de Dios para nuestro bienestar. Si recordamos en la época de Moisés, allí en el monte, en el Sinaí, cuando el Señor estableció las leyes, los mandamientos, precisamente algo que tenía el pueblo era que estaba en caos. Venía de salir de la esclavitud y había entrado en ese tiempo del desierto, en ese tiempo de las penurias, de las luchas, y habían entrado en rebeldía, ¿no? En discrepancias, en peleas, en desacuerdos, como muchas respetables familias hoy en día, muchas sociedades, comunidades, inclusive grupos de oración. Porque muchas veces pensamos que en estos lugares, en estos espacios no hay divisiones, discordias o conflictos. Los hay, porque hay diferentes puntos de opinión, pero hay algo que los alinea, como que los coloca en un orden,
Precisamente la iglesia tiene establecido unas normas, unos patrones de comportamiento y de conducta, y pues hay, por así decirlo, los regentes o las personas que manejan, desde nuestro señor obispo, los sacerdotes, los párrocos, diáconos, todos aquellos que de una manera u otra también manejan un patrón de lineamiento y comportamiento, porque también pues hay una persona allí por sobre ellos, que es el Papa. Así mismo como la iglesia tiene ese orden divino, nuestra vida también tiene que tener un orden divino basado en la palabra de Dios. Porque nosotros muchas veces queremos una fe donde solamente la pregonamos de labios, pero no la vivimos de corazón. Y el Señor muy bien dice: ¿quién es mi padre y mi madre? Si no son aquellos que escuchan mi palabra y la ponen por práctica. Lineamientos, los patrones de conducta o comportamiento que el Señor nos da a través de su palabra. Esa es la dirección divina de la que queremos hablar a través de este programa. Esa dirección divina que trae orden, esa dirección divina que trae bendición. Porque si ustedes y yo vamos a recordar un poco de la historia de la Escritura, el pueblo de Israel tuvo que entrar en un tiempo de obediencia, de comenzar a dejarse dirigir por los profetas, por los siervos de Dios, que les daban como esos palabras de parte del Señor para ciertos momentos y ciertas situaciones que se vivían en cada uno de esos momentos de la historia de salvación. Así también en nuestra vida, Dios coloca esos siervos, instrumentos que nos sirven como patrón de alineamiento y comportamiento desde la misma iglesia, los sacramentos, desde la misma enseñanza y doctrina que la iglesia nos da. Nos enseña a la obediencia, lo que es el valor de la obediencia, porque no es meramente un sometimiento, es un caminar en la bendición. Vamos entonces a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Volviendo a este tema, leyendo esta escritura nuevamente del versículo 18 del capítulo 29 de Proverbios, donde no hay dirección divina. Y estábamos hablando del orden jerárquico de la iglesia, estábamos hablando de la importancia de asumir también la obediencia que nosotros desde la fe debemos a la iglesia, a los sacerdotes y a los ministros de Dios. Porque muchas veces nosotros hemos querido acostumbrar nuestra vida en con que yo soy católico, vivo mi catolicismo, pero lo manifiesto a mi manera. O sea, entre comillas, soy un católico light. Soy un católico de misa los domingos y soy un católico de sacramentos cada vez que se necesitan. Y pareciera que hasta ahí está bien la cosa. Pero no me confieso porque yo hablo con Dios a mi manera. Él sabe quién soy yo, eso. Yo ahí en mi casa tengo un crucifijo y yo con él hablo y él sabe lo que yo pienso. Yo vivo así nomás, ¿para qué me caso? O sea, eso es allá los curitas que dicen, pero yo tengo otra manera de pensar. Yo soy de las personas que vive a su manera. Entonces, cuando vamos a darnos cuenta, manifestamos una fe de labios, pero no la vivimos de corazón. En el orden divino, en el orden de Dios, siempre ha visto el Señor la necesidad de buscar un instrumento, un siervo humano, de carácter muy humano, pero con la gracia divina, dando a ese siervo, como podemos ver en tiempos de Abraham, en tiempos de Moisés, en tiempos de Lot, para dirigir al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba ser direccionado. El pueblo necesitaba saber hacia dónde iba. Y al referirme al pueblo hablo del común, no de la totalidad. Porque podemos recordar entre las 12 tribus de Israel, la tribu de los levitas o sacerdotes. Y ellos no solamente ministraban o se daban a las tareas del templo, sino a relacionarse al pueblo con Dios a través de los sacrificios y oblaciones que se hacían al Señor. Ahí está la importancia del sacerdote, del ministro de Dios. Está la importancia de las comunidades, los grupos laicales, parroquiales, la obediencia al obispo, ¿no? Porque muchas veces nosotros pretendemos, pues, entre comillas, ser siervos de Dios sin obedecer al obispo, sin obedecer al párroco. Y tal cosa no puede ser
por sencilla razón, porque si no obedecemos, desconocemos de la parte de Dios la autoridad. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en la discrepancia que tienen algunos hermanos en algunas creencias o adoctrinamientos es negar la autoridad que Dios ha dado al sacerdote, por ejemplo, desde el sacramento de la confesión. Cómo Dios comunica gracia y bendición, autoridad y también esa particularidad de Dios en direccionar la vida del ser humano, desde la confesión, por ejemplo, desde el sacramento de la comunión. Es hermoso darnos cuenta cómo la Iglesia es proveedora de sacramentos, de vidas santificantes para el pueblo, pero muchas veces nosotros nos alejamos por adoctrinamientos inapropiados o por creencias muy humanas o por decisiones que tomamos muchas veces en base a comentarios que escuchamos, habladurías y demás. Entonces, no, yo ya no voy a esa iglesia, yo ya no voy a ese párroco no sé qué, ese cura no sé cuánto, y entramos en discrepancia, pero en el fondo simplemente nuestro deseo de hacer que se nos ocurre, lo que nos parece. Ese tiempo también lo vivió el pueblo de Israel, ¿no? No gustaron, no les parecía lo que hacía Moisés, no les parecía que los hubiera sacado del desierto para llevarlos, de Egipto, para llevarlos al desierto y a morir de hambre, según ellos. Entonces, Moisés se volvía como bueno, importante, valioso cuando oraba y Dios proveía el maná. Cuando oraba y venían las codornices. Cuando oraba y de la roca salía agua. Eso, ahí perfecto Moisés. Pero cuando Moisés decía algo con una ley establecida, ya como que la cosa no cuadraba. Entraban en rebeldía y entonces se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Dios. Automáticamente de Moisés a Dios no había sino un pasito. ¿Y qué pasa? Que receta ahí el momento del perecer, del sufrimiento. Recordamos ese texto bíblico que habla de la picadura de las serpientes. El Señor pone ese estandarte, ¿no? Ese signo de la serpiente para el que mirara el estandarte de bronce quedara sano de la picadura de serpientes. Pero era esa ley, esa palabra dada a Moisés, siervo de Dios. Y Moisés seguía en obediencia. La Biblia nos habla de infinidad de personajes que en cierto momento parecieron ser locos para la humanidad. Recordemos a Noé y el arca. Ciertos momentos, pero estos personajes particularmente sabían que la dirección que estaban recibiendo era divina y que, como diría el sumo sacerdote Gamaliel en tiempos de los apóstoles, mirad que es más válido obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Obedecer a Dios es lo que la iglesia hace, es lo que la iglesia nos enseña y es lo que nosotros necesitamos. Entonces, qué importante dejarnos direccionar en el Señor por aquellas personas, siervos, instrumentos que Dios ha puesto con la gracia, la sabiduría, el discernimiento y la revelación que viene de Dios. No esa que aparenta ser de Dios, pero que es muy humana o muy de carácter humano y a veces con un carácter un poco más inapropiado. Por lo tanto, debemos discernir siempre la Sagrada Escritura. Recuerde que como buenos católicos tenemos nuestras Sagradas Escrituras y nuestro apoyo, el Catecismo de la Iglesia, ¿no? Para dirigir y dejar que el buen Dios dirija nuestra vida. Siempre encontraremos la dirección divina a través de la oración. Esa oración guiada por la acción del Espíritu Santo, donde igual que en otro tiempo los profetas, los apóstoles y los siervos de Dios se dejaron guiar para así también direccionar su pueblo, su raza. Así nosotros también que nos requerimos para dirigir nuestras familias. No podemos dirigir hogares, no podemos ser padres o madres, no podemos ser dirigentes de una institución si no tenemos principios morales, religiosos, pero sobre todo una doctrina de Dios. Más, y lo digo en este tiempo donde se ha constituido en la Constitución colombiana como un pueblo laical. Pero no busquemos esa disculpa para sacar a Dios de nuestra vida. Más al contrario, para llevarla a todo estamento de la vida, todo estamento, y con esto quiero ser claro que hasta los estamentos políticos, religiosos, sociales, de todo servicio que se preste a la comunidad, esté siempre la presencia de Dios. Porque ese Dios justo, amoroso y misericordioso, ese Dios que se regala, que se dona, que se entrega, que nos enseña a servir, es el único que nos puede llevar a un buen servicio, a un verdadero servicio,
a un servir con amor, no con intereses, ni con afanes personales, ni con afanes muy particulares, sino en pos y en bien de los demás. Todo esto que refiere la palabra cuando nos habla de dirección divina. Por eso hoy queremos pedirle al Señor que nos regale entender, comprender y discernir sobre la gracia del Espíritu Santo y lo importante que es estar guiados por Él, lo importante que es estar dejándonos guiar por el Espíritu Santo en todo cuanto hagamos. Porque lo dice el Señor en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 7, porque si tú grabas esta palabra en tu corazón y cuidas de hacer y cumplir todo lo que en ella te está prescrito por mi siervo Moisés, todo cuanto hagas te irá bien. Donde hay obediencia, donde hay bendición, donde hay orden, se puede ver el gozo y la alegría del ser humano, la total bendición del ser humano está en obedecer y seguir a Dios. Y sobre todo en saber, entender y comprender esa palabra de Dios para llevarla a cabo, para hacer la obra. No solo quedándonos con la escucha, sino con la práctica de esa palabra, de esa ley que vuelvo a recordarles que es una ley de amor, que no es una ley de sometimiento, sino que es una ley de bendición. Y que por ende todos estamos en la posibilidad hoy en día, con tanto que se han abierto posibilidades a través del internet, a través de otros medios, de tener contacto con la palabra de Dios y de tener esa dirección divina. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. Esta palabra habla claramente de algo que estábamos diciendo dentro del transcurso de este programa, y es la necesidad de dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Y para entrar en comunión con el Espíritu Santo, pues está la oración. Es importante la oración. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo simplemente es tercera persona de la Trinidad Santa y ya, pero realmente nos damos cuenta a través de toda esta experiencia de vida, particularmente de este vivir del Espíritu, que Él se convierte realmente en el centro de nuestra vida. No con ello queremos decir que le quitamos mérito o grandeza a la persona de Jesús, a la persona del Padre, porque son uno solo. Pero nos damos cuenta claramente que es con Dios y en Dios que podemos vivir y habremos de vivir de manera perfecta y adecuada. Por eso queremos invitarte que hoy le des paso, le des cabida a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, que le des hoy cabida al Señor, al Dios de la gloria como Padre, como verdadero y único Padre, y al Espíritu Santo como Paráclito, como Consolador, que le invites hoy a entrar en tu vida, Señor, para que sea tu luz, tu guía, tu faro. Vamos a invitar al buen Dios que hoy tome propiedad, autoridad, señorío y majestad sobre nuestra vida. Y allí donde te encuentras, en ese lugar donde te hallas en este momento frente a esta cámara de televisión, quiero invitarte a que tomes un momento, que dejes por un instante eso que estás haciendo y que desde tu corazón hables con Dios. Desde tu corazón dispongas una entrada, una puerta a Dios. Porque Él mismo lo dice en su palabra, Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien abre, mi Padre y yo entraremos y cenaremos. Invítale al buen Dios en este momento. Padre, queremos pedirte que seas tú llegando al corazón de estos hermanos, que seas tú tomando autoridad y señorío en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por todos estos hermanos que en este momento se unen a esta oración, allí donde se encuentran, Señor, en sus necesidades, sus dificultades, sus sufrimientos, sus abatimientos, Señor, en sus proyectos, sueños, anhelos, Señor. Nos unimos a esa oración, aún sin conocerlos, Padre, porque nosotros quizás desconocemos al que está frente a esa pantalla de televisión, pero tú lo conoces, Señor. Tú conoces el corazón de esa mujer que sufre, el corazón de ese varón que está en la angustia, Señor. Tú conoces la necesidad, la precariedad de este que está mirando ahora esta pantalla, buscando
Señor, esa palabra de consuelo, de bendición, Señor. Porque si algo has venido tú así a dar a esta humanidad, a esta tierra, Señor, es consuelo divino, Señor. Tú has venido a restaurar, a transformar, a sanar, a liberar a tu pueblo, bendito Dios. Y hoy queremos darte honra, gloria y alabanza, Señor, porque estás llegando, Señor, al corazón de este hermano, de esta hermana que hoy se abre a tu voluntad, que se dispone a tu voluntad, bendito Dios. Te pedimos que seas tú, Señor, derramando esa bendición sobre ese hermano, sobre esa hermana, bendito Dios. Derrama esa gracia, esa bendición al que está postrado en cama, está enfermo, que está llorando, que nos está escuchando, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hacemos llegar sanidad a ese cuerpo enfermo y clamamos por restauración, clamamos porque se levante ese varón de esa cámara, que se levante esta hermana de esta postración. Oramos, Señor, en este momento para bendecir a esa familia que está ahí en momento de angustia, que está en momento de duelo. Padre, para que hoy reciban consuelo divino, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Hacemos llegar la paz, hacemos llegar el gozo, la alegría, Señor, al que está en llanto, en dolor, en tribulación, en duelo. Padre, nos unimos a la oración, Señor, de ese hermano. Nos unimos al corazón de esa persona, de ese joven que está ahí, que está escuchando ahora, Señor, que ha llegado de manera providencial, Señor, frente a esa pantalla. Padre, yo oro en el nombre de Jesús y los bendigo en el tiempo y a través del tiempo, Señor, para que llegue esa bendición ahí, Señor, a ese momento, a ese instante en que vas a estar ahí frente a esa pantalla. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, te declaro bendición en el nombre de Jesús. Y oramos, Padre, en el nombre del Señor. Este momento te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea en este momento, Señor, esa persona tomando conciencia, alejándose, apartándose de los vicios, Señor. Que venga restauración en el corazón de este hermano, de esta hermana, Señor. Y venga hoy un fuego nuevo, Señor. Un fuego ardiente, devorador en el corazón de esta persona para conversión. Padre, y bendecimos, Señor. Bendecimos a cada uno de estos hermanos, Señor, y hacemos llegar bendición allí, al lugar más lejano, allí donde se pensaba que esta señal no entraba, allí donde se pensaba que este hermano nunca iba a escuchar una palabra de bendición. Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos y los declaramos en bendición y bajo bendición, porque tú, Señor, hoy abres sus oídos, tú abres hoy sus corazones, Señor, y entras a reinar con poder y gloria, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que estos hermanos bajo dirección divina caminarán en pos de bendición. Y como está escrito en tu palabra, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, Padre, en el nombre de Jesús los bendecimos. Bendecimos a esos hermanos de comunidad, esos hermanos de iglesia que están escuchando. Los bendecimos ahora en el nombre de Jesús y hacemos llegar bendición ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Y levantamos las manos para bendecirlos en el nombre tuyo, Señor Jesús, y declararlos benditos para gloria tuya. Amén, amén. Bendito Dios, te damos gracias y declaramos que has bendecido y sigues bendiciendo a tu pueblo, Señor. A cada uno de ustedes, hermanos, les dejamos una palabra de gozo, alegría en su corazón. Tenga la seguridad, la certeza que Dios te ha bendecido. Sigue caminando en pos de la bendición, déjate direccionar por el Señor y entonces todo en ti será de bendición. Recuerda y reclama para ti esa promesa del libro de Josué: y todo cuanto hagas te irá bien. Nos vemos en un próximo programa. Bendiciones para todos.